Bienvenidos a Flow con Florido, donde aquí, pase lo que pase, tenemos que fluir. Este es nuestro capítulo número 13 y precisamente se titula ¡Qué vergüenza! Va terminando el año 2022 y podemos decir ¡qué vergüenza! De muchos asuntos internacionales en el mundo. Pero veamos algunos de ellos, no antes sin darle las gracias a quienes hacen esto posible. Quiero agradecer a Naer Law Firm, nuestro gran amigo Zach, quien está aquí al final en una entrevista muy especial porque lo visitamos en su oficina y nos cuenta por qué se necesita un abogado de accidentes en los Estados Unidos, donde usted llega a Estados Unidos y ve pancartas por todas partes y hasta se asusta, porque en todas partes le dicen, ojo, que puede haber un accidente y puede necesitar un abogado. Así que Zach está aquí en este programa de Qué Vergüenza y va a hablar con nosotros acerca precisamente de estos detalles que se necesita conocer si usted llega a tener un accidente aquí en los Estados Unidos. Así que no se pierda esa información. También damos gracias a Mercedes Competition en Long Island. También tienen su concesionario de Subaru y también de Infiniti. Así que si usted está en Long Island, quiere incluso trabajar como mecánico o ir a buscar un buen Mercedes, vaya a Competition allá, Long Island, Nueva York. Muchas gracias a nuestros grandes amigos de Competition. Igualmente a Verónica Navarro Real Estate. Si usted está buscando una casa en el Low Country, un lugar exclusivo para vivir, Verónica Navarro le puede aconsejar dónde conseguir su buen inmueble aquí. Y también a la joyería Luis Quintero, nuestros grandes amigos Luis Quintero, quienes tienen el detalle especial para usted en estas Navidades. Llámelos, ubíquelos aquí por las redes sociales, por donde usted quiera. Lo cierto es que empezamos hablando de qué vergüenza. Porque miren, vergüenza proviene del latín vercundia y quiere decir básicamente, si nos vamos a la Real Academia Española, tiene una definición que dice turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta que cometí o cometida por alguien, ¿cierto? Por una acción deshonrosa y humillante. Ya hay muchas circunstancias que nos llevan a pensar si hay vergüenza en muchos actos de la historia de la humanidad o no, desde Adán y Eva, si nos quisiéramos ir hasta allá, o incluso, ¿por qué no hablar de algunas de esas frases importantes? Por ejemplo, aquí José María Vargas Vila dice, la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. Bueno, interesante. Pero lo cierto es que la vergüenza está, si nos ponemos a analizar en nuestro continente americano, donde disfrutamos de este español, lo decíamos en otro programa, 21 países que hablamos español, finalizando el 2022, terminando con un gran mundial de fútbol que nos encantan los latinoamericanos, aquí en Estados Unidos, que hoy estamos desde la bella isla de Hilton Head, analizamos que bueno, los americanos sí, inclusive les ha ido bien a su equipo, pero pues la afición no es tan grande como en el caso de los latinos, que estamos siempre ahí pendientes de nuestros equipos y que ojalá uno de ellos llegue a la gran final que nos representa, ¿no? Bueno, pero el tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con el futuro de la política estadounidense? Que lo que pasa aquí en Estados Unidos va a repercutir sin duda a nivel internacional. Y precisamente, pues analizamos si ha habido vergüenza o no en Latinoamérica frente a lo que ha pasado, con la dinámica política, sobre todo, que nos gusta analizar acá. Recordemos que en 1959, cuando llega Fidel Castro al poder, pues uno de los propósitos que él hace es expandir ese mensaje revolucionario, por eso la historia del Che Guevara, que termina muerto por allá en Bolivia, porque estaba llevando sus ideas comunistas. Y adicionalmente, pues sabemos que desde aquel entonces recibían un chequecito muy especial porque existía allá en Europa la URSS, la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que les enviaba platica permanentemente, y eso sucedió hasta la caída del muro de Berlín. Por ahí hay varios memes que dicen, cuando cayó el muro de Berlín, ¿para dónde corrió la gente? Pues para donde había libertad. Y ustedes saben para dónde fue. Precisamente para Occidente, donde ha habido desarrollo, donde se ha creado un modelo de vida. Hoy le llaman a algunos consumistas, capitalistas, etcétera, pero mal o bien es donde usted puede construir sueños y de alguna manera los estados o los gobiernos le ayudan a usted a construir un camino o darle herramientas para que sus sueños se hagan realidad, ya sea en la parte económica, en la parte espiritual, en la parte personal, ¿no? Entonces,
Ese ha sido los capítulos de la historia. Pero miren lo interesante de todo esto, que hoy el mundo no ha cambiado mucho desde 1959 si lo analizamos a hoy, porque posteriormente pues cae el muro de Berlín y Cuba deja de recibir ese chequecito que lo mantenía a flote, que le permitía hacer una guerra ahí como mostrándole los dientes a los Estados Unidos, porque era la Guerra Fría, recuerdan ustedes, Rusia, pues bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra los Estados Unidos. Y cae eso y Cuba queda asustada. Allá pues el gobierno, ¿no? Porque estaban perdiendo plata y ya no podían ellos ser más ricos. Pero nunca se imaginaron que se iban a ganar la lotería cuando Hugo Chávez en 1998 llega al poder. Es decir, tuvieron un par de años de recesión, le echaban la culpa siempre al famoso embargo de los Estados Unidos, donde el embargo es algo muy sencillo. Simplemente pues el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de decirle a las empresas estadounidenses que no hagan negocios con ciertos países que pueden ser promotores del terrorismo, que efectivamente van en contra de las políticas estadounidenses, en este caso Cuba. Pues de alguna manera otros países sí pueden hacer libremente negocios con Cuba, inclusive por ahí se conocen empresas canadienses, empresas turcas, indias, etcétera. En el mundo muchos han jugado con los cubanos y posteriormente en el año 98 pues llega Hugo Chávez a Venezuela y Cuba vuelve y se gana la lotería porque vuelve Hugo Chávez ahora a hacer negocios con Cuba, a revivir a Fidel Castro y precisamente a darle los millones que produce el petróleo, que le pertenecen al pueblo venezolano y se lo envió a Cuba, pero no al pueblo cubano, sino precisamente a ese gobierno de Cuba. Eso es una vergüenza. Ahí sí, como dirían, por supuesto, la primera frase que diríamos, ¿no? Que la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo, pues dándole todos esos millones allá al gobierno, a Fidel Castro y a su séquito, porque el pueblo cubano no vio $1 de todo ese gran petróleo que se vendió, inclusive porque para aquella época los valores del petróleo se subieron, se incrementaron y precisamente Hugo Chávez lo que tuvo fue dinero para poder establecer y llevar a Venezuela lo que es hoy. Un pueblo muy pobre, pero precisamente un séquito que ya posteriormente cuando muere Chávez, pues queda Nicolás Maduro, el actual allá dictador de Venezuela, y precisamente pues se ha vuelto multimillonario. Posteriormente pues dejan de recibir platica porque recuerden ustedes que Cuba pues ya Venezuela se fue cayendo, entonces ya le tocó a Venezuela empezar a restringirle los pesitos a Cuba. Y Cuba sigue diciendo hoy con el discurso, y Venezuela copió el mismo discurso, que están mal es porque supuestamente Estados Unidos les pone un embargo. Inclusive ya hemos visto algunos políticos que no son de Venezuela, pero que ahora en la nueva dinámica internacional latinoamericana están diciendo que la culpa sigue siendo de los Estados Unidos por esos embargos que le ha puesto. El embargo simplemente es que las empresas estadounidenses no hagan negocios con estos países que promueven terrorismo, que ponen a sus pueblos en la pobreza, en la miseria total. Entonces, eso sí es vergonzoso. Debería darnos, como se titula este programa de Flow con Florido, qué vergüenza. Pero la historia es que llega el 2022 y tenemos que hablar precisamente de Colombia. ¿De dónde vengo yo? Porque Colombia ha vivido un proceso de larga data desde los años 60, 64, cuando precisamente todos estos discursos revolucionarios, comunistas, llegan y empiezan a coger auge. Claro, hay ausencias, debilidades, el pueblo necesita oportunidades, herramientas para surgir, pero ese caldo de cultivo sirvió para que todos estos discursos revolucionarios tomaran fuerza y precisamente con el paso de los años pensaron que el problema era el narcotráfico y resulta que el narcotráfico lo que ha sido es un combustible de todas estas organizaciones criminales, pero sobre todo con filosofía leninista, marxista, con todas estas ideas que en la teoría a veces funcionan, bueno, no funcionan, sino se ven, las leemos, pero no funcionan. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Colombia empezó a quebrantarse. Y lo más triste, cuando gobiernos muy débiles empiezan a hacer acuerdos de paz con estos criminales y terminan definitivamente rompiendo la institucionalidad de los pueblos, en el caso de Colombia, de su constitución, de su política, de su tema inclusive legislativo, porque llevaron a muchos de ellos a ocupar cargos hoy, a ser congresistas. Y esto ha pasado con diferentes grupos, pero la historia es que el presidente hoy de Colombia pues es un producto de esos gobiernos débiles, porque de lo contrario, si hubiese justicia seria, pues nunca hubiera llegado a la presidencia. Pero está allí hoy Gustavo Petro, quien ya con muchos negocios y estrategias, pues ahora le va a empezar a revivir la chequera a Nicolás Maduro. Y eso sí que es vergonzoso.
entonces la historia vuelve y se repite, y como muchos no la conocen, pues no se han dado cuenta que lo que está pasando en este momento, y yo se los cuento aquí en Flow con Florido para que vayamos mirando cómo fluimos, es que mucho dinero de los colombianos ahora se va a ir a la chequera de Nicolás Maduro y su séquito. Y fuera de eso, se le ha pegado aquí nada más y nada menos que Joe Biden, quien ya empezó a decir que le va a levantar los embargos a Venezuela, es decir, va a permitir que empresas estadounidenses hagan negocios con Venezuela y saquen petróleo de Venezuela. Y la cosa entonces ahora a llenar más los bolsillos del amigo Maduro y su séquito, porque el pueblo venezolano, ustedes lo van a ver o me podrán dar sus comentarios, no va a recibir ni un solo dólar de lo que está sucediendo en este momento. Pero la historia también va a que, por otro lado, nos damos cuenta de lo que ha pasado. Miren, yo los invito a verse en Netflix. Hay una serie ahorita que se llama El camarógrafo de Cuba. Véanlo allá, el cameraman, Cuba and the Cameraman, el hombre de la cámara, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro desde sus inicios hasta cuando prácticamente llega a la última etapa de su vida y nos damos cuenta si hizo algo bueno o no por Cuba. Ustedes juzguen, ustedes pueden ir, mirar a través de estos documentales, estas herramientas que tenemos hoy en día. Y por eso nos damos cuenta que desafortunadamente la situación es compleja y miren cómo hoy el gobierno de los Estados Unidos empieza a volver otra vez a cometer los errores del pasado. No sabemos si ha estudiado la historia o no, pero es la realidad de lo que está pasando. Y a esto se le suma que entonces Trump dice que va a ser candidato en las próximas elecciones y ya empieza esto a moverse la connotación política desde ya, que los vamos a ir contando semana a semana con los programas, porque pues Trump también en estos días pasados tuvo por ahí una invitación que no ha caído nada bien en la comunidad estadounidense, y es que invitó allá a Mar-a-Lago a Kanye West y a otro joven que se llama Nick Fuentes, personas que han dicho que el holocausto no existió, que admiran a Hitler y que definitivamente con sus argumentos terminan causando controversia, pero lo más triste es como ignorancia. Entonces esto sí que es vergonzoso, le ha quitado muchos puntos a Trump sin duda. Vamos a ver qué va a pasar finalmente, porque ya incluso altos influenciadores como el nuevo dueño de Twitter, que es Elon Musk, ha dicho que no va a apoyar a Trump y que prefiere otro candidato, así que esas primarias del Partido Republicano van a estar para que usted las entienda aquí a través de Flow con Florido, porque van a estar de ataque, para pagar balcón. Así que qué vergüenza lo que ha venido pasando, vergonzoso. Pero bueno, alguien diría, hacer preguntas, preguntarnos, saber si estamos en lo correcto o no, porque por ahí dicen, como lo dice Haruki Murakami, dice, preguntar es vergüenza de un instante, no preguntar es vergüenza de toda una vida. Así que si usted quiere preguntar algo, haga la pregunta, fluya y no se quede con la duda, porque pueda que se avergüence en un segundo, pero no se queda con la duda toda la vida. Bueno, pues esa es la historia de lo que viene pasando, y eso sí puede ser vergonzoso o vergonzoso. No sé si de pronto por allá este año, el 2022, que hemos visto hasta divorcios, de todo, peleas, dineros, porque por ejemplo las parejas de este año fue Johnny Depp y su pareja, ¿no? Allá con todo este dilema que vimos al principio del año, que al final Johnny Depp ya parece que va a hacer otra película de Piratas del Caribe para volver a emocionarnos a quienes nos gusta. Por otro lado, Shakira, Piqué, con todo este dilema, el pobre Piqué, mire, debe estar allá el hombre viendo a su selección española ahorita con este mundial, a ver cómo le va y rascándose la cabeza. Y por otro lado, Kanye West, el loco del que les acabo de hablar, el rapero, el que ha venido generando toda esta controversia aquí en los Estados Unidos, pues se separó de la Kardashian, y la Kardashian le dice, me tiene que pagar $200,000 mensuales por el colegio de mis hijos. Y él, que dice que no promueve el tema del consumismo, que eso es algo que ha digamos, impactado negativamente a la comunidad, es un personaje que definitivamente no tiene la autoridad moral para decir lo que dice, pero es una locura. Así que vergonzoso es lo que hemos visto en estos temas. Pero bueno, para eso muchos han hablado de vergüenza, y entre esos, pues vemos, por ejemplo, como diría Oscar Wilde, el mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. A veces esos libros que nos cuentan quiénes somos los seres humanos, decimos, ¡oh! ¡Qué libros tan inmorales! Pues esa es la tristeza. Pero no, aquí está la Isla Magazine, que nos ayuda y nos patrocina a través de Flow con Florido.
Porque miren, lo que empieza en cólera acaba en vergüenza. Y eso sí que es real y lo dijo Benjamin Franklin, expresidente de los Estados Unidos. Si algo comienza mal y usted reacciona de una manera explosiva, puede cometer actos que al final usted se puede arrepentir y puede decir, uy, qué vergüenza, no estaba en mis plenos cabales. Así que importante para tenerlo en cuenta. Pues bueno, interesante lo que ha venido sucediendo, pero tenemos que fluir. Ya sabemos un pedacito de la historia, lo que ha pasado en Latinoamérica, de hoy, de cómo se promueve desafortunadamente otra vez este discurso socialista que no nos lleva a nada bueno. Inclusive en México, ahí se reunió Petro, se fue allá porque el hombre Petro ahora quiere ser el protagonista de toda esta película socialista. O sea, el hombre dice, ya se fue Fidel, ahora quedo yo, y se fue a México, allá también a hacer algunos negocios, etcétera. Y el hombre presidente de México no supo ni qué decir. El tipo terminó diciendo que $1 era igual a una tortilla, y eso, mejor dicho, se pareció a Maradona cuando lo entrevistaron en un partido y quedó, no supo fluir, se quedó ahí. Así que bueno, la vergüenza es total frente a estos temas si dejamos los latinoamericanos que nos terminen de llevar con un discurso que sabemos que en la práctica nos lleva a la miseria y a la pobreza. Si dejamos que eso siga sucediendo, no vamos a fluir de la mejor manera y vamos a terminar perjudicados. Por eso hoy tenemos la oportunidad de fluir, de generar conciencia, y aquí a través de Club Flow con Florido usted va a tener la posibilidad siempre de proyectar qué está pasando en toda Latinoamérica y hasta tomar decisiones para su vida, porque de eso se trata. Para eso hacemos este programa y por eso los invito a inscribirse aquí en Camilo Florido para que siempre lo vean semana a semana, porque finalmente ya veremos cómo termina este mundial, cómo termina este 2022, les vamos a contar qué pasó en este 2022 y terminamos con esta frase que dice, vergüenza realmente sería cuando tu mamá te mandaba a devolver las compras a la tienda porque traías pendejadas que no eran las que te encargó. Con esto cerramos, muchas gracias a ustedes por estar aquí en un programa más de Flow con Florido. Y los invito aquí a saber de accidentes con Zach Naert de Naert Law Firm, nuestro gran amigo que siempre está con nosotros. Muchas gracias Latinx Today, muchas gracias también al equipo Barbarie y sigan ustedes fluyendo en la vida porque pase lo que pase, hay que fluir desde Hilton Head Island. Nos vemos mañana desde cualquier parte del mundo. Muy buenos días y un saludo muy especial a toda la comunidad de Low Country aquí en Hilton Head Island. Por supuesto, todo este bello lugar de Hardyville, de Richland, de Beaufort, del Beaufort County y también Charleston y toda Carolina del Sur. Me encuentro con Naert Law Firm, que es la firma de abogados de, por supuesto, Zach Naert. Yep. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. Gracias a usted por invitarme, sin duda. Bueno, pues muchos de ustedes lo conocen porque lo han visto en Latinx Today, en La Isla Magazine y por supuesto porque siempre estás dispuesto a ayudarnos a todos los que se presentan en un accidente. Y el accidente puede pasar en cualquier parte, en el trabajo, en el vehículo. Cuéntanos un poco de ti. Hoy, ¿cómo va todo en este 2022? Pues es verdad, es que enfoco en manejar reclamos de accidentes de carro y accidentes de trabajo. Y a mí me gusta pelear para los derechos de la gente hispana en esos tipos de reclamos. Obviamente hablo español, tengo mucha experiencia trabajando para la gente, casi 13 años de experiencia y una década acá en la isla. Es verdad, conozco mucha gente en este área. Yo he tenido muchas oportunidades de pelear para la gente, gracias a Dios, ¿no? Pero es verdad, accidentes pueden pasar en cualquier momento. Eso es porque son accidentes y accidentes, si usted no ha tenido un accidente, no sé, pero un accidente de carro, de trabajo, una caída, algo así, es algo que pasa muy, muy rápido, sin saber. Y es algo que puede asustarle mucho y la gente puede estar bien lastimada. Es una buena cosa saber qué son sus derechos dentro de esas circunstancias. Y qué importante conocer que estamos bien respaldados al saber que aquí contamos con un abogado, con un gran equipo que está dispuesto a apoyarnos, a ayudarnos.
vale la pena recordarle a la gente cómo funciona. La gente no requiere tener documentos, por ejemplo, en este país, que a veces nos asustamos y no somos capaces de tocar la puerta de un abogado. Well, gracias a Dios, dentro de la ley en este país, en este estado, el estatus de una persona no importa para un accidente de carro ni para un accidente de trabajo. So, una persona que tiene documentos o no tiene documentos van a tener los mismos derechos como un ciudadano. So, no hay nada que temer y además específicamente no hay nada que temer de venir y hablar con un abogado como alguien como yo, porque la consulta es completamente privada. Y normalmente sería placer del abogado tenerlo juntos. Sería mi placer hablar con ustedes o con cualquier persona sobre preguntas de los derechos en un accidente de carro o un accidente de trabajo. Y la mayoría de las veces yo puedo ayudar a la gente y la gente tiene derechos. Hay derechos que tienen dentro de las leyes cuando hay un accidente de trabajo y cuando hay un accidente de carro y no tienen la culpa. Pero es verdad, mucha gente tiene temor generalmente de ir al hospital, de ir a un abogado, de hablar con la compañía de seguro si no tienen documentos o si no tienen licencia o algo así. Pero esas cosas no son cosas que van a perjudicarle necesariamente. Siempre es una buena cosa hablar con un abogado y yo específicamente, yo nunca cobro por consultas, nunca cobro por una consulta, siempre puede hablar conmigo y no voy a cobrar nada para la consulta. Completamente gratis poder preguntar, porque muchas veces perdemos ya sea oportunidades en la vida o de pronto más grave aún cuando se trata de un accidente, porque no preguntamos. Y miren, qué importante que Zach nos da la oportunidad de llamarlo, de preguntar si pasa algo. He escuchado, por ejemplo, que la gente dice, wow, estuve en un accidente de carro y a pesar de que me dolía la espalda, dije no me subo a la ambulancia porque me va a salir muy caro. Yes. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, puede ser verdad. Normalmente, en mi experiencia, las cuentas de una ambulancia simple, un viaje simple, es casi $500. Eso es caro. Pero si no tiene la culpa por el accidente, supuestamente hay otra persona o otra póliza que puede compensarle por eso. Pero si la persona no quiere ir al hospital por ambulancia, siempre pueden ir en su propia forma para guardar un poco de dinero si no es una emergencia, si no es absolutamente necesario. Pero si no quiere ir a la emergencia, sala de emergencia inmediatamente tampoco, porque puede cobrar mucho. Otra vez sería una buena idea hablar con un abogado lo más pronto que sea posible para aconsejarle sobre sus derechos y opciones, cómo sería la mejor forma de proceder, porque hay dos cosas. Primero tenemos la salud de la persona y eso es lo más importante. Primero la salud, mejorarle lo más pronto lo más que sea posible y no tener daño permanente. La segunda cosa obviamente es un reclamo por compensación, pero podemos avisar a la gente sobre las opciones, cómo proceder con tratamiento y cómo ayudarles con el tratamiento si es posible. Pues miren, ya saben, si cualquier situación se presenta, que como muy bien lo decía el doctor Zach, a veces los accidentes no están planeados. Y qué bueno tener en mi teléfono el contacto de un buen abogado de accidentes como lo es aquí Zach Nair con su firma Nair Law Firm, porque si pasa algo, ya sé dónde llamar, ya sé dónde me pueden asesorar y ya sé cómo, como tú decías, proceder. Qué importante eso. Yeah, sin duda. Hay una frase de la vida que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Después, ya no hay a quien llamar. No. Adelante. Yo solo iba a avisar a la gente unas cositas más. Es importante saber, en mi opinión, que todos mis clientes tienen mi número celular. Es muy importante para mí tener
buena comunicación con todos mis clientes para que podamos hablar por teléfono cualquier día, cualquier hora. Pueden enviarme textos así. Es una buena forma de mantener comunicación, tener la capacidad de marcarme directamente en cualquier momento. La otra cosa que saber es mucha gente tiene temor del costo no solo de una consulta, pero cuánto va a cobrar para proceder con cualquier cosita. Y en esos tipos de reclamos, accidentes de trabajo y accidentes de carro, no cobramos nada al principio de su caso ni nada durante el caso. Solo cobramos un porcentaje de lo que ganamos al fin del reclamo, solo si tenemos éxito para el cliente. So, la gente no debe tener miedo de los costos, no debe tener miedo de hablar con alguien. El consejo es habla con un abogado lo más rápido que sea posible después de un accidente para saber qué son sus derechos y para que ustedes puedan hacer las mejores decisiones para ustedes y su familia, cómo vivir y proceder en la vida. ¿Solamente en este momento trabajas para Carolina del Sur o algún otro estado? Solo trabajo en el estado de Carolina del Sur, pero como discutimos, nunca cobro por consultas y siempre es mi placer hablar con la gente. Por eso, si la gente tiene accidentes o problemas, otros tipos de problemas o accidentes en otros estados, sería mi placer hablar con la gente a ver si puedo ayudarle a encontrar un buen abogado que puede ayudarle en otro área o lo que sea. Excelente. Entonces, miren, también si pasa algo en otro estado, el mismo número porque puede conseguir usted una buena asesoría. Zach, como siempre es un placer visitarte, estar acá y enterarnos siempre de que contamos con alguien que nos respalda en cualquier momento. Well, gracias por hablar conmigo y gracias por hacer la entrevista conmigo. Ojalá que esa información es buena información para la gente que pueden usar en sus vidas diarias. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Y bueno, Zach Nair Law Firm, también patrocinador de el Latin Music Fest este próximo 16 de octubre. Los invitamos. ¿Allá vas a estar? Oh, sin duda. Allá pueden conocer a el doctor Zach Nair y bueno, poder saludarlo y seguramente poder hablar un poco más. Oh, yeah, absolutamente. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados en esta mañana y que tengan un excelente día. Sigan aquí a través de la Isla Magazine y Latinx Today. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, sigan conectados. Chao.